buenos momentos tengan todos ustedes. Estamos empezando la lección número 5 sobre la teoría de la hidroplaca. Cada lección tiene 3 videos. Este primer video de la teoría de la hidroplaca habla sobre cuestiones elementales sobre la compresión física que hemos hablado en otros momentos, pero ahora vamos a recordarlas porque son básicas para entender qué pasó cuando se comprimió la corteza, cuando hubo compresión a la salida del agua y fricción terrible. Fricción entre las placas de granito, entre todas las placas sedimentarias. Entonces, bienvenidos, vamos a continuar explicando el diluvio universal. El primer concepto que vamos a recordar es que la fricción causa calor. Recordemos, el calor se produce por el movimiento molecular. Más movimiento, la temperatura sube. Menos movimiento, la temperatura baja. Hagamos un laboratorio instantáneo. Frotemos la mano para ver las moléculas en la piel y hacer calor. Veamos cómo inmediatamente las palmas de las manos se calientan. Esto es simplemente por fricción. No hay otra cosa. Cualquier cosa que entre en fricción con otra se va a calentar. Eso lo sabemos constantemente. El segundo concepto que es importante mencionar es que las diferentes rocas se pueden derretir a diferentes temperaturas. Todas las rocas se pueden derretir, depende de la temperatura. Por ejemplo, los minerales que se encuentran en el granito, como el cuarzo, los anfíboles y los feldespatos ricos en sodio y el olivino, se derriten y una máquina puede usar para medir rocas que se derriten a muy alta temperatura se llama, bueno, empecemos. El cuarzo se funde a 600 grados centígrados. Los anfíboles y los feldespatos ricos en sodio se funden a 800 grados centígrados. El olivino se derrite a 1000 grados centígrados. Y la máquina que se usa para medir las rocas que se derriten a muy altas temperaturas se llama yunque de diamante. Un yunque de diamante. Esta máquina es muy poderosa y precisamente es real, y luego les mostraré un diagrama de qué es lo que hay dentro de esta área. Bueno, entonces, para que tengan estos diamantes y una pequeña cámara entre los dos, ¿sí? Se deben atravesar uno contra otro. Se aplasta un diamante contra otro diamante con muchísima presión, ¿sí? Y hacer las mediciones en la roca específica a qué presión se van a fundir, ¿sí? ¿Qué presión van a tener para que se fundan y hacia los 4 lados? Entonces vemos cómo el diamante presiona hacia abajo y presiona hacia arriba. Y entonces esto se hace con diamante por ser la sustancia más dura de manera natural, ¿sí? Entonces se requieren 9 millones de atmósferas. No hay otra sustancia que pueda aguantar 9 millones de atmósferas sin destruirse. Entonces, con esta presión podemos probar diferentes rocas y minerales. Entonces, esto es muy difícil de conseguir, por eso estas máquinas son muy caras. Aquí está un diagrama, aquí está la máquina de diamante, el yunque de diamante, ¿sí? Y se muestra una pequeña roca, ¿sí? Como una pequeña pieza. Y esa pequeña pieza lo vamos a probar. Vamos a ver qué está probando. Y vamos a ver qué descubrimos. Entonces se hace presión, se aumenta la presión y se sabe la temperatura que alcanza. El tercer punto que vamos a analizar significa que la fricción de las rocas deslizantes pueden causar suficiente calor para hacerlas derretir. Existen ecuaciones que se relacionan la fricción con el calor de varios materiales. Por ejemplo, si tuviéramos una pila de ladrillos de 1.6 kilómetros de altura y la moviéramos 2.5 centímetros, el ladrillo inferior se derretiría.
Si la pila fuera de 6.400 kilómetros de altura, o sea, la altura del radio de nuestra esfera terrestre, el ladrillo se derretiría si solo se moviera 2.5 centésimas de milímetro. El cuarto punto tiene que ver con la fricción sobre una gran superficie, es muy poderosa. Vamos a hacer un laboratorio instantáneo. Utilice 2 cuadernos o libros de tamaño similar y páginas alternas de los libros, tal como se muestra en el diagrama. No tienes que hacerlo con todas las páginas, solo muchas de ellas. Cuando está hecho, que alguien sostenga la columna vertebral de un libro y usted sostenga el otro. Ahora trate de tirar de los libros. Si lo configura correctamente, no debería poder separarlos. La fricción los mantiene juntos. Es la combinación de todas las superficies de las hojas. Inclusive, solo se pueden separar jalándolos con carros. ¿Sí? ¿Te imaginas cómo mucha fricción habría si todo el continente se deslizara sobre el manto rocoso debajo de él? El quinto punto tiene que ver con los puntos de fusión que se pueden ajustar mediante la adición de otras sustancias. En el ejemplo 1, las sales, por ejemplo la sal, el cloruro de sodio, puede reducir el punto de fusión del hielo. Esto lo usan muchísimo los vendedores de nieve, cómo usan la sal para reducir el punto de fusión, o sea que se congele más, se descongele más rápido. Y el ejemplo 2, el agua puede reducir el punto de fusión del cuarzo o del magma. El punto 6 tiene que ver cuando el magma se derrite, se vuelve compresible. Esta es una pared de acantilado de granito que tiene magma de cuarzo. Así que puedes ir allí, probar la roca y descubrir qué es esto. Esto es cuarzo y solía ser líquido. Ahora este acantilado no se puede explicar por principios uniformistas que dicen que todo sucede lentamente durante eones de tiempo. No hay forma de llenar este acantilado porque tendrías que tener un aplastamiento y rellenos rápidos. Tan pronto como esta roca sea aplastada e hizo estas grietas, inmediatamente tendría que cuadrar el magma hasta la cima para que ahora pueda ver qué tan alto es esto. Vea los arbolitos de aquí. Esto es miles de metros. Es un acantilado enorme. Así que primero debe tener suficiente magma para subir. No se puede quedar sin magma a la mitad y el magma tiene que estar líquido. Tiene que ser lo suficientemente delgado como para llenar todas esas pequeñas grietas. Y tiene que hacerlo muy, muy rápido, porque a medida que sube y llena estas grietas se está perdiendo calor y cuanto más se aleja, más transferirá su calor a la roca circundante. Por lo que para cuando esté llenando todas estas pequeñas grietas delgadas, aquí perderá calor muy rápidamente, para que el magma permanezca líquido y no se enfríe y se vuelva sólido. Todo este escenario tiene que suceder en cuestión de minutos, tal vez horas. Esto no puede ser meses o años o millones de años, por lo que debe tener un evento aplastante que coincida con el magma de cuarzo acuoso que está siendo presionado en las grietas en muy poco tiempo. Derrite, se vuelve compresible. La presión puede reducir su volumen en un 50%. Veamos este diagrama. En esta ilustración podemos ver que ahí está, por un lado, el manto, ahí está la corteza terrestre muy pequeña, ahí está la cresta media oceánica y vemos el núcleo. Este es un volumen de una sustancia, un volumen que tiene la mitad de lo que tiene esa sustancia en la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión, mientras más bajo esté, más densa se va a hacer, más pequeña, pero con la misma masa. O sea, ocupa menos volumen, pero mucho más denso. Eso es lo que pasa a medida que se va profundizando. Entonces, a medida que se va profundizando,
la presión va aumentando y la masa de la roca sigue igual, pero ocupa menos volumen. O sea, se vuelve mucho más densa. Se vuelve tan densa que el cubo se vuelve más pequeño, la piedra se vuelve más pequeña, se empieza a encoger, a encoger, a encoger, pero la masa no ha cambiado, la masa sigue igual. Vean la diferencia que hay en el manto, tenemos 5.5 gramos sobre centímetro cúbico. En cambio, en el núcleo tenemos 10 gramos sobre centímetro cúbico. O sea, es mucho. Entonces, mientras más abajo estemos, más densa va a ser la capa de roca. Y esta capa de roca se vuelve más densa a medida que más entramos. O sea, no va a flotar. La canica es mucho más densa que el agua y por tanto se va a hundir. Esta roca pesada se hunde en un manto líquido o semilíquido, ¿sí? O sea, en un magma. Por tanto, las rocas pesadas no pueden ascender. El punto de cruce o de profundidad son 640 kilómetros. Vemos esto debido a los experimentos realizados en una máquina de yunque de diamante. Una nota aparte. Su masa permanece igual, pero su volumen se hace más pequeño. Esto significa que se vuelve más denso. ¿A qué profundidad el magma se vuelve más denso que la roca circundante? Este es a 640 kilómetros de profundidad. ¿Qué significa esto? Que el magma no puede elevarse a esta profundidad, ya que es el punto de cruce o de junta entre el manto y el núcleo. O sea, el magma no puede venir de lugares tan profundos. El punto 7 es algo que todos sabemos. La naturaleza aborrece el vacío. Es una frase famosa de los libros de ciencia del siglo XX. Hagamos un laboratorio instantáneo. Presionemos las palmas de las manos muy bien. La presión expulsará la mayor parte del aire que está entre la palma de las manos. Ahora, muy lentamente, empecemos a separar las manos. Podemos sentir que la presión aumenta entre las manos cuanto más tiras. Por último, la presión se volverá lo suficientemente alta como para que una pequeña grieta se abra en algún lugar y el aire entre velozmente rompiendo el vacío. ¿Qué pasa si una grieta nunca se abrió? Sus manos eventualmente se deformarán. Algo tiene que entrar y llenar el vacío que está tratando de abrirse. Si esto pasa con la palma de las manos, veamos qué puede pasar con la esfera terrestre. Veamos este diagrama a continuación para ver esto del vacío. ¿Cómo no se permite el vacío en la esfera terrestre? Vamos a ver cómo se llena este vacío. Cuando el agua salió y se elevó la cresta medio oceánica en el Atlántico, cuando se elevó toda esta corteza terrestre, todo este granito, entonces alguien tuvo que llenar ese vacío, porque quedaba una elevación en la cresta medio oceánica y además se habían corrido las capas de granito de la corteza terrestre para dejar libre el océano Atlántico. Entonces hay un movimiento de presión hacia arriba, dada la presión del agua y la elevación de las capas de granito, y esto está saltando, está llevándose hacia arriba estas capas terrestres en esta esfera terrestre. Esta presión hace que se ejerza un vacío negativo, como pasa con el agua en los árboles, y esto provoca que esto vaya ascendiendo y presionando desde abajo. O sea, hay una reacción en cadena que cada vez va más abajo tratando de llenar este vacío. O sea, hay un empuje hacia arriba y alguien tiene que llenar la parte de abajo. Hay una presión negativa. Esto se ve claramente con esta presión. Hay mayor presión al centro y va disminuyendo la presión a los lados. Entonces va
hay una elevación. Entonces, ¿qué pasa con estos cambios? Sigue subiendo la presión, cada vez más profunda, tiende a ascender precisamente el núcleo, ¿sí? El manto de la Tierra tiende a ascender, el manto sí asciende y tiene que llenarse ese vacío en el otro lado de la esfera. Ese movimiento derrite la roca cuando está en una presión extrema. Ese pequeño movimiento, que no fue tan pequeño, va a derretir la roca de una manera tremenda. Este movimiento ascendente va a provocar una gran fricción y va a generar gran cantidad de magma que empieza a derretirse. Y esta magma, esta presión viene jalando desde primero el manto, luego el núcleo, y por supuesto el Pacífico va a resentir ese cambio y el Pacífico va a ir descendiendo precisamente para cubrir lo que ascendió el Atlántico. Y eso es, si nosotros vemos la esfera terrestre con Google Earth, vamos a ver cómo las antípodas siempre hay una elevación y en la antípoda hay una gran depresión, ¿sí? Esto lo podemos ver con la meseta del Tíbet, con el Océano Índico, etcétera, etcétera, ¿no? El Pacífico, el Atlántico. Entonces hay una parte que asciende y una parte que desciende. Y por supuesto esta fricción genera una gran cantidad de calor y derretimiento y hace que se derrita el núcleo por la gran presión que tiene. Eso hizo que se derritiera el núcleo de la Tierra, que se calentara profundamente. Entonces veamos aquí cómo el Pacífico se sume y el Atlántico se eleva. Como es una esfera, entonces la antípoda, precisamente la antípoda del Atlántico, se sume y por ejemplo en la meseta del Tíbet, en los Himalaya, la antípoda se sume y el otro se eleva. Igual pasa con la antípoda de las montañas rocosas o con los Andes. Si nosotros vemos en Google Earth, podemos ver perfectamente cómo las antípodas están elevadas y la antípoda está sumida. Y esto es lo que generó que el Pacífico fuera tan profundo y el Océano Índico y ciertas partes del Océano Atlántico. Y esto genera fallas muy, muy profundas y grietas muy profundas, que son las que vemos en el Pacífico. Bueno, si nosotros estudiamos sismografía, podemos ver esas líneas en los lugares donde la corteza se rompió. O sea, se quebró la corteza por cubrir el vacío que se generaba en el otro lado de la Tierra. Esta lección trata el evento de compresión y esto es lo que está pasando. Evento de compresión que provoca una gran cantidad de calor, pero que una parte se eleva y la otra se sume para compensar. Igual nos pasa con este esquema de la Tierra, ¿sí? Tenemos el esquema de la Tierra, tenemos el núcleo, tenemos la corteza con sus océanos, ¿sí? Una pequeña grieta se abrió y empezó a salir el agua, ¿sí? El agua que va a chocar para crear el espacio vacío y ese espacio tiene que ser cubierto. Y siempre en las antípodas se va a presentar esto. Por ejemplo, esto está clarísimo cómo se dio la ruptura de la cresta medioceánica y cómo se desplazó América hacia el oeste y Eurasia hacia el oriente. El punto 8 es este. La mayoría de las rocas no pueden doblarse, se quiebran, se rompen. Lo sabemos, pero cuando vemos montañas plegadas, con rocas plegadas, tenga en cuenta que la geología convencional dice que, dado el tiempo suficiente, las rocas pueden doblarse. Esto es una verdadera perogrullada. Hay algunas excepciones muy raras, como láminas delgadas de un tipo raro de arenisca llamada itacolumite, pero incluso estas no se doblan mucho. ¿Cómo explican los geólogos tradicionales las características de la roca que muestra una flexión y plegado extremos? Ellos dicen que sucedió lentamente durante eones de tiempo
y la presión calentaba gradualmente las rocas suficiente como para doblarlos. Sin embargo, si había tanto calor y presión, las capas sedimentarias deberían transformarse en roca metamórfica. Bueno, es terrible que no puedan entender que no se había formado la roca estaba todavía húmeda toda esta arenisca, todos estos sedimentos, y que luego se cementaron. Esto es lo que explica totalmente cómo se ven algunas montañas con estos pliegues de roca tan pronunciados. Finalmente, un punto 9. Cuando la roca sedimentaria se calienta y comprime, se convierte en roca metamórfica. La piedra arenisca se convierte en cuarcita. La piedra caliza se convierte en mármol. El esquisto se convierte en yeso. Dado que las rocas están dobladas, quiere decir que esto no se produjo por mucho tiempo y que además estaban húmedas y que se hicieron en muy poco tiempo. Si se hubieran hecho con calor, debía haber rocas metamórficas, que no las hay en estos casos. Entonces, tenemos que decir que esto es producto de la hipótesis principal del diluvio universal. Las rocas, los sedimentos estaban húmedos y hubo grandes terremotos y elevaciones de terreno, que luego explicaremos, eventos de compresión, que hicieron que la roca se doblara antes de que se cementara, antes de que se formara. Por eso vemos estos pliegues tan enormes. Esto nos va explicando poco a poco el diluvio universal a través de la teoría de la hidroplaca. Continuaremos pues con esta lección 5 en su versión B en el próximo video. Muchas gracias.